Compartir una ventana que es esta. Bueno, señores, estamos por aquí, estamos con el campo eléctrico. Hemos visto el concepto de fuerza y campo, relación entre fuerza y campo eléctrico. Utilizar el principio de superposición de campos y potenciales para calcular el campo y potencial creado por distribuciones de carga. Presentar gráficamente el campo eléctrico creado por una carga puntual. Compara el campo eléctrico y gravitatorio estableciendo energías y diferencias entre ellos. Analiza cualitativamente a partir de una simulación la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por diferentes distribuciones de carga a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía equipotencial. ¿Cuál va a ser? Trabajo necesario en una superficie que se mueve una energía equipotencial cero, vamos, cero patatero. Y estamos por aquí. Interpreta gráficamente el valor, no, calcula el flujo de campo eléctrico. A ver, nos queda hablar del flujo de campo eléctrico. Interpreta gráficamente el valor del flujo que atraviesa una superficie abierta o cerrada según exista o no cargas en su interior, relacionándolo con la expresión del teorema de Gauss. Tenemos que ver el teorema de Gauss. Campo eléctrico creado por una esfera, campo eléctrico en el interior de un condensador, movimiento de es decir, nos quedan todavía unas cuantas cosas, pero muchas de estas del final os voy a mandar también pues la típica hojita de ejercicios y cosas de estas porque son cosas que en EBAU no se ven. Algunas cosas sí, otras no, ¿no? Algunas cosas sí, otras no. Entonces nos tenemos que meter con... ¿Dónde estamos? Campo eléctrico, aquí. Lo último que hicimos el último día era esto, que era un ejercicio. O yo creo que no lo habíamos terminado. Dada la simetría del problema, habíamos calculado, estábamos aquí, pero no habíamos calculado el trabajo. Es decir, habíamos calculado ese típico ejercicio, no sé si se ha conectado alguien o no. Si no se ha conectado a alguien, no sé a quién. Sí, ya estamos todos conectados, nos falta, ya estamos todos. Vamos a presentar la ventana, pero la correspondiente a la pizarra. Vale, esta. Vale, el último día estábamos haciendo, o no habíamos terminado, habíamos empezado a hacer un típico ejercicio, 2 cargas, 2 puntos, me preguntan al principio el campo eléctrico en uno de los puntos, me preguntan el potencial eléctrico en los 2 puntos, en el punto A y en el punto B, el potencial eléctrico en A es la suma de los potenciales creados por cada una de las cargas en A, el potencial eléctrico en B ocurre lo mismo. Aquí la distancia la conocía porque ya la calculé antes para calcular el campo. En el punto B lo único que pasa es que la distancia no la conocía. ¿Vale? Teniendo en cuenta el dibujo que me dan, calculo la distancia que me salían 41 centímetros, esa distancia, 0,41 metros, calculo el potencial. Y ahora, para terminar, tenía que calcular el trabajo necesario para llevar una carga, de 5 por 10 a la menos 9 coulombios desde el punto B hasta el punto A. Desde B hasta A. Es decir, ya el apartado C era trabajo necesario para llevar desde B hasta A una carga de 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Positiva la carga. ¿Vale? Pues, como ya sabemos, esto es menos variación de energía potencial, o lo que es lo mismo sería energía potencial en B menos energía potencial en A. Inicio menos fin. No es como los incrementos normales, fin menos inicio. Este signo menos lo que me hace es cambiar el orden. Teniendo en cuenta la relación entre energía potencial y potencial, esto sería carga por potencial en B menos carga por potencial en A, o lo que es lo mismo, carga, siendo esta carga la que yo quiero mover, esta de 5 por 10 a la menos 9 coulombios, por potencial en B menos potencial en A. Y eso es 5 por 10 a la menos 9, que es la carga. Potencial en B era 4,05 por 10 elevado a 5 voltios. Y el potencial en A, lo tengo aquí arriba, 1,107 por 10 elevado a 6. 1,107
por 10 elevado a 6. Aquí es importante guardar el signo de la carga, los signos de los potenciales, es decir, mantener el signo tanto de las cargas como de los potenciales, porque luego el signo de trabajo es importante. De hecho, en este ejercicio me piden que lo interprete, ¿vale? Si yo hago todo esto, evidentemente me va a salir un trabajo negativo, ¿no? Porque el potencial en A es mayor que el potencial en B. Si yo hago todo esto, es 4,05 por 10 elevado a 5. 0,05 por 10 elevado a 5 menos 1,107 por 10 elevado a 6 y eso lo multiplico por 5 por 10 a la menos 9. Me sale un trabajo de menos 3,51 por 10 a la menos 3 julios. El trabajo que me sale es menos 3,51 por 10 a la menos 3 julios. Negativo. ¿Esto qué significa? Significa que el trabajo no lo ha realizado el campo. El trabajo lo ha realizado una fuerza exterior en contra del campo. ¿Vale? Es decir, trabajo realizado por una fuerza exterior en contra del campo. ¿Vale? Fijaos en el dibujo, si nos vamos aquí al dibujo de lo que nos presentan, tenemos aquí una carga positiva, es una carga positiva y otra carga positiva. Si yo pongo una carga positiva aquí en B, también positiva, evidentemente si tengo que moverla hacia A, tengo que vencer la fuerza que ejercen estas. Estas dos cargas ejercen contra esta una fuerza repulsiva. Con lo cual, si yo muevo esta carga de aquí a aquí, evidentemente tiene que ser una fuerza exterior la que la mueva. El campo no la mueve hacia allá. El campo la movería en sentido contrario. El campo la alejaría. Mirad cómo es el campo en B. En A, perdón. El campo en A va justo hacia la derecha. Por eso me sale negativo. Es coherente con el dibujo. ¿Vale? Bueno, pues otro de los ejercicios típicos. Y ahora nos vamos a meter de lleno y sin anestesia ni nada a estudiar lo que es, a que llamo flujo de campo. Flujo de campo eléctrico. Bueno, el flujo de campo es una magnitud escalar, flujo de campo eléctrico. Se representa, ¿vale? Por la letra griega, no sé cómo se llama, si phi o si, ya no me acuerdo. Flujo de campo eléctrico. Es magnitud, una magnitud escalar. ¿Vale? Importante. No tiene sentido, no tiene dirección, no tiene... ¿Vale? No es un vector, es un escalar, es un número. Y se define como el producto escalar del campo. Bueno, vamos a poner el diferencial de flujo es el producto escalar del campo por el diferencial de superficie. ¿Vale? Representa el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Ese es el flujo de campo eléctrico. Representa, es una magnitud escalar, se define como el producto escalar del vector campo por el vector superficie.
¿vale? Y representa el número de líneas de campo que atraviesa una superficie dada. Si yo tengo, por ejemplo, una carga positiva, aquí tengo una carga positiva, las líneas de campo generadas por esta carga son líneas de campo salientes con respecto a la carga, ¿vale? Si yo aquí interpongo una superficie esto es una superficie, ¿vale? Esta es una superficie. Donde un elemento muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito de esa superficie es el diferencial de superficie, ¿vale? Pues el flujo de campo eléctrico es el producto escalar del vector intensidad de campo por este elemento diferencial de superficie, ¿vale? Si, por ejemplo, se trata de una carga positiva, este flujo será positivo. Si se trata de una carga positiva, tal y como está dibujada esta superficie, este flujo será positivo, ¿vale? Si fuera una carga negativa, el flujo es negativo. O sea, el flujo tiene signo. Hay que tener en cuenta el signo del vector intensidad de campo. Y hay que tener en cuenta también la superficie. Con respecto a esta superficie, si aquí yo tengo una carga positiva, el flujo es positivo. Si aquí tuviera una carga negativa, el flujo sería negativo. Hay que tener en cuenta dónde está la superficie y dónde está la carga, ¿vale? Vamos a ver, las situaciones que nos podemos encontrar son las siguientes. Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo una superficie y que dentro de esta superficie yo tengo una carga positiva. Bueno, pues esa carga positiva, el vector intensidad de campo o las líneas de fuerza del campo generado por esa carga son estas. Son, con respecto a la superficie, son salientes. Entonces tengo un flujo positivo. Si yo tengo una superficie, por ejemplo, esta otra superficie que es así, para representar como que es una superficie, lo hacemos así. Y aquí tengo, vamos a poner aquí, más o menos, ¿eh? Y aquí tengo una carga negativa, las líneas de campo que atraviesan esta superficie cerrada son entrantes. Aquí tengo un flujo negativo, ¿vale? Fijaos, tengo una superficie cerrada y una carga positiva dentro, una superficie cerrada y una carga negativa dentro. En el primer caso, las líneas de campo con respecto a la superficie son salientes. En el segundo campo, las líneas de campo con respecto a la superficie son entrantes. En el primer caso tengo flujo positivo, en el segundo caso tengo flujo negativo. ¿Qué ocurre si yo tengo una carga en el exterior? La batería se está agotando. ¿Qué ocurre si yo tengo una carga en el exterior de una superficie cerrada? Es decir, si yo tengo aquí una superficie cerrada, así, cerrada, una superficie cerrada, una patata, ¿no? Y tengo una carga positiva aquí fuera. Las líneas de campo de esta carga son así. ¿Cómo sería el flujo a través de esa superficie? ¿Cuántas líneas de campo entran en esa superficie? Según el dibujo, 4.
¿Cuántas líneas de campo salen? 4. ¿Cuánto valdría el flujo? Porque, como decía el José Mota, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen. Pues las líneas que entran por las que salen. Aquí entran 4 líneas. Aquí entran 4 líneas. Pero es que salen 4 también. Entonces, al final, este flujo que generan estas líneas que entran es positivo. Aquí tendría un flujo positivo. Pero es que este flujo que genera estas líneas que salen es negativo. Y el número de líneas es el mismo. Porque es el número de líneas de campo que atraviesa una superficie. Esa es la idea de flujo. ¿Vale? Lo diré. Entonces, aquí, como el número de líneas que salen es igual que el número de líneas que entran, pues al final el flujo es 0. Si la carga que está fuera, en vez de ser una carga positiva, fuese una carga negativa, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. Aquí, estas líneas que están entrando generarían un flujo positivo, porque están entrando, negativo, porque están entrando, lo he dicho al revés. Aquí lo he dicho al revés también. Aquí lo he dicho al revés también. Este flujo es negativo, son líneas que entran, y este flujo es positivo, son líneas que salen. ¿Vale? Aquí las líneas que entran generan un flujo negativo, aquí las líneas que salen generan un flujo positivo. Al final, entran y salen el mismo número de líneas, luego el flujo neto es 0. Es decir, cuando una carga, cuando hay una superficie cerrada, tiene carga en el interior, puede haber flujo. Si la carga está en el exterior de la superficie, ahí sí que no hay flujo de ninguna de las maneras. ¿Qué ocurre si yo tengo una carga positiva y una carga negativa dentro? Pues ya depende del valor de la carga. Si las dos cargas son iguales, el flujo neto es 0. Porque tantas líneas positivas salen, que sería flujo positivo, como líneas que genera la carga negativa entran, que sería flujo negativo. Y entonces el flujo me sale 0. Ahora, si las dos cargas no son iguales, el flujo ya no tiene por qué ser 0. Es decir, si yo tengo ahora esta situación, tengo de nuevo una superficie cerrada, esta. Y dentro de esta superficie, esta patata que he dibujado aquí, tengo carga positiva y tengo carga negativa. A esta la vamos a llamar Q1 y a esta la vamos a llamar Q2. Si Q1, el valor absoluto, ¿vale? Igual al valor absoluto de Q2, porque una es positiva y otra es negativa, entonces el flujo neto es 0. ¿Por qué? Porque esta, a ver, 1, 2, 3 y 4 generarían flujo positivo. Y esta, como la carga es igual, pues el número de líneas de fuerza será el mismo. Pero en este caso el flujo es negativo, porque es entrante. Con lo cual, al final, las gallinas que entran por las que salen. Salen 4 líneas de fuerza, entran 4 líneas de fuerza, flujo neto 0. Ahora bien, si las cargas son distintas, entonces ya del flujo no sé nada. Si la carga 1 es distinta de la carga 2, entonces el flujo es distinto de 0. ¿Vale? ¿Y cuánto vale ese flujo? Pues ahí es donde interviene el teorema de Gauss, ¿vale? Es decir, todo esto es para explicar el concepto de flujo. Flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesa una superficie, ¿vale?
Puede ser positivo, puede ser negativo, depende de nuestro punto de vista sobre la superficie. Si la superficie es abierta, depende de hacia dónde haya definido yo el vector superficie. Este vector superficie es un vector que es, para cada elemento de la superficie, es un vector que es perpendicular a la superficie. Y el módulo de ese vector es igual a la superficie, al área, ¿no?, que representa. Entonces, aquí el vector superficie en cada punto, por ejemplo, si yo cojo un punto, aquí el vector superficie sería así. Ese sería el vector superficie. Aquí, si yo cojo un elemento de superficie por ejemplo, el vector superficie sería hacia allí. En una superficie cerrada, el sentido o el signo que se le da a este vector superficie es arbitrario, puedo elegir el que yo quiera. En el caso de una superficie cerrada voy a considerar positivo si es hacia afuera. O sea, voy a dibujar el vector superficie, de hecho lo voy a dibujar hacia afuera. Ese es el vector superficie, el que representa la superficie. De ahí que si el vector y el campo tienen el mismo sentido, el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, el coseno vale 1, el flujo me sale positivo. Si el vector superficie y el campo tienen sentidos opuestos, el ángulo que forman es 180 grados, el coseno es menos 1 y el flujo me sale negativo. ¿Vale? Insisto, todo esto para definir el concepto de flujo de campo eléctrico. Ahora, en esta situación, ¿cuánto vale ese flujo? Bueno, pues aquí es donde interviene el teorema de Gauss. Aquí es donde interviene el teorema de Gauss, que además tiene una utilidad tremenda para otra cosa. Es teorema de Gauss. Teorema de Gauss que dice que el flujo a través de una superficie cerrada, el flujo de campo a través de una superficie cerrada, flujo de campo a través de una superficie cerrada es igual. Ese es el flujo. Este simbolito aquí dentro de la integral representa que es a través de toda la superficie. Es igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Bueno, vamos a poner en realidad por epsilon. Y epsilon es la permitividad, se llama permitividad eléctrica del medio. Es una propiedad del medio, ¿vale? Si el medio es el vacío, entonces es epsilon sub 0. Que no me acuerdo cuánto vale ahora, pero ahora me da igual. ¿Vale? Este es el teorema de Gauss. No tiene más. Dice, flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada partido por epsilon, donde epsilon es ahí lo diré. La permitividad eléctrica del medio, que yo sí lo tengo aquí delante. La permitividad eléctrica del medio. ¿Vale? ¿Para qué sirve este teorema de Gauss? Aparte para calcular el flujo, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero la utilidad no es calcular el flujo. Este teorema de Gauss sirve, o su utilidad fundamental es calcular el campo generado por distribuciones continuas de corriente. Por ejemplo, vamos a ver cómo se utiliza para calcular el campo generado por una esfera cargada. Vamos a calcular el campo generado por una esfera cargada. Vamos a suponer que tenemos una esfera. Vamos a dibujarla así. Vamos a dibujarla así.
vamos a suponer que tenemos una esfera cargada. Por ejemplo, con carga positiva. Vamos a imaginarnos que tengo esta esfera con carga positiva y quiero saber el campo generado por esta esfera en un punto que está situado fuera, que lo vamos a poner aquí, en este punto. Quiero calcular el campo generado por esa esfera en ese punto. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar una superficie gaussiana, se dice, una superficie gaussiana que en este caso va a ser una esfera, vale, lo que tengo que hacer. A ver, va a ser una esfera un poquitín más grande. Ahí. A ver. A ver. Más o menos. Va a ser una esfera que va a estar ¿veis la idea? ¿No? Es una esfera que envuelve a la esfera cargada. Es una esfera que envuelve a la esfera cargada, ¿vale? Y cuyo radio viene desde aquí. Vamos a hacerlo más fino. El radio viene desde aquí hasta aquí. Este es el radio de esta esfera. Este es el radio de esta esfera. El radio de esa esfera. ¿Vale? ¿Cómo son las líneas de campo generadas por esta esfera cargada? Como es una esfera cargada positivamente, las líneas de campo serán líneas de campo que con respecto al centro de la esfera serán líneas de campo salientes. ¿Vale? Y además, ¿cómo sería el vector? ¿Cómo sería el vector? Así, un cachito de esfera. ¿Cómo sería el vector superficie aquí? ¿Vale? El vector superficie sería un vector perpendicular a la superficie de esa esfera y del tamaño, si yo cojo un diferencial de superficie, el vector sería ese. Bueno, pues, de acuerdo con el teorema de Gauss, el flujo creado por esta esfera cuya carga es Q, la carga de esta esfera es Q, esa es la carga de esa esfera, el flujo, según el teorema de Gauss, el flujo que es igual a la integral de campo por el diferencial de superficie, es igual a la carga encerrada Q partido por, si suponemos que esto está en el vacío, partido por epsilon sub 0. ¿Vale? Vale. Perdón. Lo diré. El valor de la intensidad de campo o el campo depende de la superficie que yo haya dibujado, el campo generado por la esta. No, con lo cual este campo lo puedo sacar fuera. Es decir, puedo poner que campo por... bueno, espérate, primero, antes que eso, antes que eso, campo por diferencial de superficie sería el campo por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman el campo y el diferencial de superficie? ¿Qué ángulo forman? Fijaos aquí. Cero.
Son paralelos. Paralelos y además tienen la misma dirección y sentido. El campo y el diferencial de superficie. Por tanto, este coseno vale 1. Es decir, esto es lo mismo que E. Opa. Vamos a ponerlo en negro. Esto vale 1. Es decir, esto es igual a campo por diferencial de superficie. Por tanto, ¿qué tengo? Integral a lo largo de toda la superficie de campo por diferencial de superficie es igual a carga partido por epsilon sub 0. Como el campo hemos visto que no depende de la superficie, lo puedo sacar fuera. Lo puedo sacar fuera y entonces lo que tengo es campo por integral a lo largo de toda la superficie diferencial de superficie es igual a carga partido por epsilon sub 0. La integral a lo largo de toda la superficie del diferencial de superficie es la superficie. Es la superficie. En este punto, ¿cuánto vale la superficie de esta esfera? 4πr cuadrado. El volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo. La superficie de una esfera es 4πr cuadrado. Entonces lo que tengo es que el campo por 4πr cuadrado es igual a carga partido por epsilon sub 0. Por tanto, el campo generado por una esfera cargada es igual a 1 partido por 4π epsilon sub 0 Q partido por R cuadrado. Pero es que esto es K. 1 partido por 4π epsilon sub 0 es K. Es 9 por 10 elevado a 9, la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Eso es K. Con lo cual, fijaos, el campo generado por una esfera con carga, una esfera cargada, es igual a K por... el campo generado por una esfera cargada en un punto situado a una distancia r del centro de la esfera es igual a K por Q partido por R cuadrado. Es decir, es el mismo que el que generaría una carga puntual igual situada en el centro de la esfera. ¿Lo veis? ¿Cuál es la expresión del campo generada por una carga Q? K por Q partido por R cuadrado, en un punto cualquiera, partido por el cuadrado de la distancia. Es decir, a efectos de generar un campo, una esfera con carga es exactamente lo mismo que una carga puntual situada en este punto. Si esta esfera tiene una carga de 3 coulombios, el campo que genera la esfera con un radio de 5 centímetros sería exactamente el mismo que una carga puntual de 3 coulombios situada en el centro de la esfera. ¿Vale? Vamos a coger esta misma esfera, porque esto tiene una consecuencia. Vamos a coger esta misma esfera. No, esta, que no la de detrás. Bueno. A ver. ¿Cómo hago para llevar esto atrás? Bueno, me da igual. Dibujo otra. Dibujo otra esfera. Vamos a coger otra esfera. Esta. No es eso lo que yo quería hacer. Yo quería esto, hacerlo un poco más grande. Esta es otra esfera con carga, ¿vale? Esta esfera es una esfera cargada con carga Q. El centro de la esfera está ahí, ¿vale? Entonces, en un punto cualquiera, aquí, de acuerdo con lo que acabamos de ver, en este punto, el campo creado por esta esfera es el mismo que crearía una carga igual situada en ese punto. Una carga puntual. Exactamente el mismo. Si tengo una esfera cargada, una bola así, metálica, un trozo de metal, con carga eléctrica, una carga de 3 coulombios, el campo que genera a 1 metro de distancia es exactamente el mismo que el que generaría una carga puntual de 3 coulombios situada en el centro.
no cambia para nada, ¿vale? Vamos a hacer ahora otra cosa con esta esfera. Vamos a dibujar ahora otra superficie gaussiana, pero esta vez la vamos a dibujar, en vez de fuera, la vamos a dibujar dentro. La vamos a dibujar dentro de la esfera. En vez de fuera, la voy a dibujar dentro. ¿Cuál sería el flujo a través de esa esfera? Claro, ahora tengo, si yo me imagino que la carga se distribuye por toda la esfera, tengo un flujo que entra, que es el que genera la carga que había dentro, y un flujo que sale, perdón, y otro flujo que entra, que es el que genera la carga que se quedaría fuera de esta esfera. Bueno, pues al final, el flujo a través de esta esfera resulta ser cero. Porque es que tengo carga fuera de la esfera. El flujo a través de esta esfera resulta que es cero. ¿Qué significa eso? Si el flujo es cero y de acuerdo con el teorema de Gauss es igual a la carga encerrada partido por el seno sub cero, significa que la carga encerrada tiene que ser cero. Entonces, si la carga encerrada es cero, eso significa que esta carga que tiene esta esfera, absolutamente toda la carga que tiene una esfera cargada está en la superficie de la esfera. Se distribuye por la superficie de la esfera. La carga positiva que tiene esta esfera está toda situada en la superficie. En el interior no hay nada. En el interior de esa esfera no hay nada de carga. Está toda en la superficie. Veremos las consecuencias de esto un poco más despacio, que es lo que se llama la jaula de Faraday. Porque cuando un rayo cae sobre un coche o cae sobre un avión, a los que van dentro no les pasa nada? Porque toda la carga eléctrica se distribuye por la superficie, por el fuselaje del avión. Dentro no pasa absolutamente nada. En un coche te cae un rayo y no te pasa nada. Mientras que no estés tocando la chapa, no te pasa ni media. De hecho, caen rayos en aviones, han caído rayos en aviones y no pasa absolutamente nada. Toda la carga se queda en la superficie, el avión es de aluminio, la superficie es metálica y toda la carga que le aplica el rayo se distribuye por la superficie del avión. En el interior del avión no pasa nada de carga y no pasa nada. ¿Cómo funciona una jaula de Faraday? ¿Sabéis lo que es una jaula de Faraday? Una jaula de Faraday es una estructura metálica como de jaula, ¿vale? Que impide la entrada de ondas electromagnéticas. Bueno, pues funciona parecido a esto. Es el principio de la jaula de Faraday. Y esto es consecuencia del teorema de Gauss. El flujo de campo eléctrico a través, porque una onda electromagnética es un campo eléctrico y un campo magnético vibrando en ejes perpendiculares. Y entonces al final la carga se distribuye por la superficie y no pasa nada al interior. ¿Vale? Bueno, lo veremos un poquito más con más detenimiento, pero tampoco mucho más, porque no merece mucho la pena. Lo que sí que es importante es esto. ¿Cómo aplico el teorema de Gauss para calcular el campo creado por una distribución de carga, una distribución continua de carga? Ya no 3 cargas puntuales, no. Ahora una distribución de carga, un objeto con carga eléctrica. En este caso lo hemos aplicado a una esfera cargada. Y la conclusión es que el campo generado por una esfera cargada, bueno, la conclusión son dos. Primera, el campo generado por una esfera cargada es exactamente el mismo que el que generaría una carga puntual situada en el centro del mismo valor. Y el potencial también. Y el potencial también, exactamente el mismo. ¿Vale? Que el campo generado por una esfera, una carga puntual, y el potencial sería también exactamente el mismo. ¿Vale? Y por otro lado,
En el interior, toda la carga eléctrica que posee una esfera, absolutamente toda se distribuye por la superficie. En el interior no hay carga. El campo en el interior es nulo y el potencial en el interior, si el campo es nulo, significa que el potencial es constante. Porque como el campo deriva de un potencial, si el campo es cero, el potencial es constante. ¿Vale? Vale. Vamos a ver... ¿Qué hora es? Las 11 menos 5. No vamos a ver nada más, que no me da tiempo. Hay unos ejercicios de Bau. Voy a poneros un enunciado para que lo veáis. Hay unos ejercicios de Bau. A ver. Bueno. Exámenes para física. A ver si ahora encuentro alguno, porque estos días atrás no hacía nada más que salirme de esos y ahora no quiero yo una. Ahora quiero. ¿Ves? Ahora no voy a encontrar ninguno de los que yo quiero. A ver, 2017. Dos conductores. Sí, por ejemplo. Voy a compartir. Os voy a presentar esta ventana aquí. Vale, me refiero a este. En un laboratorio de física tenemos dos pequeñas esferas cargadas cuyos radios relativos son 2 centímetros y 8 centímetros que tienen igual carga, 2 milicoulombios. Las esferas están colocadas en posiciones fijas, siendo la distancia de centro a centro de ellas igual a 5 metros. Y la constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9. Las dos esferas se conectan tal. Es decir, los típicos ejercicios de esferas cargadas. Ahora que ya sabemos, mediante aplicación del teorema de Gauss a una esfera, que toda la carga que tiene una esfera cargada se sitúa en la superficie y que a efectos de generación de campo y de generación de potencial, las esferas cargadas se comportan exactamente igual que cargas puntuales situadas en el centro, ahora sí que estamos en condiciones de hacer estos ejercicios o de entenderlos, porque la dinámica para hacerlos es muy sencilla. Vamos a... ¿dónde está? Aquí. Aquí. No me va a dar tiempo a hacerlo hoy ni nada, simplemente lo voy a dejar copiado en la pizarra para tenerlo para el próximo día hacerlo. Es que es otro de los ejercicios típicos de Bau. Ojo que el teorema de Gauss tiene más aplicaciones, ¿eh? No solo las esferas cargadas, veremos otras. Vale. Vale. Este es el típico ejercicio de esferas. Tengo dos esferas, una de 2 centímetros, otra de 8 centímetros, con la misma carga. Solo para que veáis por dónde van los tiros. Tengo una esfera de 2 centímetros de radio, ¿vale? Y que tiene una carga de 2 milicoulombios. Vale. ¿Cuál es el potencial de esta esfera? ¿O a qué potencial está esta esfera? Bueno, pues el potencial es el potencial en la superficie de la esfera. Como a efectos de generación de campo y de potenciales, esta esfera se comporta como una carga puntual situada en el centro, el potencial de esta esfera es igual a K por la carga partido por el radio de la esfera. Ese es el potencial en el que se encuentra esa esfera. La otra esfera que tiene la misma carga, tengo otra esfera, pero que el radio son 8 centímetros. Este sería potencial R1, el potencial, esta es la carga 1, el potencial que se encuentra esta carga es K por Q2 partido por R2. Las tengo separadas, tal, no sé qué, a efectos de generación de campo, porque calcula el campo eléctrico en el punto medio del segmento que las separa después de conectarlas. ¿Qué ocurre cuando yo conecto estas esferas con un hilo conductor?
que un hilo conductor de capacidad despreciable, es decir, no almacena carga. Pues si yo conecto esas dos esferas con un hilo conductor, al final resulta que los potenciales se tienen que igualar, porque están conectadas con un conductor, entonces el potencial es el mismo. Entonces la carga se redistribuye entre una esfera y otra y al final acaban las dos con el mismo potencial. Se calcula eso, veremos cómo se hace tal, porque la carga neta no varía. La carga neta, la carga total, que es la suma de la carga de las dos, no varía a lo largo de todo el lo único que se redistribuye. Y una vez que calculemos la carga nueva de las esferas, calculamos el campo generado por ellas en un punto situado entre las dos. ¿Vale? Pues este es otro de los modelos típicos de ejercicios de BAU, de campo eléctrico, esferas con carga, que lo veremos el próximo día. Aquí, en este momento, dejo de grabar.